Amén. Ahora sí vamos a ir a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Quiero otra vez empezar con esa escritura. Me dicen si lo tienen y si no están en la pantalla. Amén. Pero dice, en el nombre de Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. So, lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios y lo que tenemos que siempre aprender que es la palabra de Dios siempre está para instruirnos, para corregirnos, porque siempre tenemos que algo corregir. No siempre hay algo que, no siempre vamos a decir, pues yo estoy bien en todo, porque entonces no, en vano es traer la palabra. Amén. Siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que el Señor quiere que estar hablando. Amén. Y seamos oidores y también hacedores de su palabra, porque dice que tenemos que esto es para que nos haga perfectos conforme a la escritura del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, la Primera de Corintios 15, 45 al 47. Pero, ¿tú sabías que el Señor Jesucristo también se llamaba Segundo Adán? Y entonces, por eso es que quería ir a esta escritura, porque no muchos saben esto. Amén. Pero quería compartirles para que sepan que el Señor Jesucristo también se llamaba el Segundo Adán. Amén. Y aquí lo dice. ¿Me lo puedes leer? 45. Ajá, 45 hasta el 47. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino no lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Entonces ahí vemos que dice que el Señor es el segundo Adán. Ok. Entonces ahora sí podemos irnos a Génesis 27 y 28. ¿Por qué quiero darles esto de que el Señor es el segundo Adán? Porque si entendemos que el primer Adán, que está en Génesis, nos va a decir que es el primer de lo que el Señor le puso al primer Adán, entonces podemos entender cuando vino el Señor Jesucristo, que vino a hacer. Génesis 1, 27 y 28. Amén. Al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y díjole Dios, fructificad y multiplicad, y henchid a la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. ¿Qué dice el 28 en la 60? 28. El 28, perdón. En la 1960. Ok, en el 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoree en los peces, en el mar, en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Amén. Entonces, quiero enfocarme donde nos dice el Señor que llenaran la tierra y sojuzgarla. Amén. ¿Okay? ¿Ustedes por qué se imaginan que el Señor dijo eso? Que llenara la tierra. Que llenara y que la sojuzgarla. ¿Se recuerdan que la
Otra vez vimos qué palabra que era sojuzgar. ¿O no se recuerda? ¿Qué pasa? Ok, vamos a ir a sojuzgar aquí, que es kabash. Sojuzgado, sojuzgarla, sometido, para someter, a reducirnos a esclavitud. Esto es someter. A la tierra. Ujú. Entonces, ¿por qué dice que le dice a Adán, llena la tierra y somete? ¿Por qué se imagina? ¿Qué se les viene en mente? Y ahí es donde vamos a entrar. Porque esto tiene que ver con el polvo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tierra. ¿Ok? Entonces dice, el primer Adán fue el que le dijo eso, ¿verdad? Llena la tierra y sométela. Entonces, ¿el primer Adán lo hizo? No. Entonces tuvo que llegar el Señor Jesucristo, el segundo Adán, y lo hizo. Amén. Sí, el segundo. Sí. Entonces, Él lo hizo. Y va a hacerlo también cuando venga también por su iglesia, ¿verdad? Y cuando venga para la guerra. Entonces, antes que Jesucristo se hiciera el segundo Adán, que lo vimos que era el segundo Adán, vamos a irnos a ver, porque Dios engendró a su Hijo. ¿Ok? Es muy importante que sabamos estas escrituras, porque en la español, primero fue traducida en otros lenguajes, y luego después en inglés, y luego en español. Las traducciones muchas veces perdieron eso. Y yo quiero irme a inglés, porque ahí en inglés, Juan 3:16. God loved the world and gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Ok. Entonces ahí dice begotten son, ¿verdad? Dice only begotten. Esa palabra en español no está. Está único, hijo. Que aquí no dice que lo engendró. Esa palabra es engendrar. Que lo engendró. Que vino de su padre. Ya dice único hijo engendrado. Único. Ajá. Y es lo que ahí dice beget, que es la palabra que estábamos viendo. Luego, ahí dice lo que significa, que típicamente viene del papá o de mamá, y luego después que traen un hijo. Y entonces significa que el Señor dio a luz a su hijo. ¿Ok? Y después acá, si vamos abajo, ahí dice de Miguel. ¿Ok? Necesitaba que mostrárselos, porque no, si alguien les dice, ¿dónde dice que nació del padre? Está en Juan 3:16, pero lo tienes que poner en inglés. Y pongan, memoricen esa palabra, begotten, eso significa engendrar. ¿Ok? Entonces, Jesús, cuando vino aquí a la tierra, no dejó de ser hijo de Dios. Amén. No dejó de ser hijo de Dios. Esto es bueno. Amén. Entonces, ahora vamos a entender otra cosa que les voy a explicar. Entonces, Cristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Jesús tenía Cristo adentro o no? Amén. Amén. Sí, tenía Cristo adentro. Entonces, Jesús, por eso se dice Jesús es el Hijo del Hombre también. ¿Por Amén. qué? Porque se hizo hombre, vino de María, que por eso ahí sí se hizo hombre. Y cuando dicen, pues la Biblia dice Jesús, está enfatizando el lado de hombre, el hombre como más carnal.
pero cuando dice Cristo primero, es primero la divinidad, the divinity of God. ¿Ok? Entonces, el Cristo nos creó con su poder engendrado, ¿ok? El poder engendrado, the begotten power, con ese poder es el que usó para crearnos a nosotros. Y entonces él sojuzgó, sujetó la tierra en la figura e imagen de Dios. ¿Se recuerdan que estábamos hablando de eso? De que el Señor puso y nos creó a su imagen, en donde dice aquí Génesis 1:26. Aquí podemos ver. Dice el hombre, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando vamos a imagen, ¿qué significa imagen? En hebreo es Selem. Significa imágenes, imagen, formas, un fantasma, espejismo, parecido a una figura representativa, un ídolo. Entonces, ¿en qué forma? Había una forma en que el Señor nos creó. Él agarró un molde y nos puso en forma de cruz a todos nosotros. Entonces, la tierra, ¿se recuerdan que les dije que la humilló y la hizo en carne? Sí. Entonces nos hizo en carne a nosotros y así nos hizo a nosotros. Ahora nosotros tenemos que sujetar a la tierra. Amén. Amén. Y ahora sí vamos a aprender qué significa. ¿Por qué el Señor está diciendo esto desde Génesis, Adán y Eva, y todavía nos lo dice a nosotros? Por medio de Jesucristo lo podemos hacer. Y vamos a entender un poquito más en Números. Vamos a ir a Números 32. En Números 32. Y esta es la historia de cuando el pueblo de Israel iban a ir a la tierra prometida, a Canaán. Ahora nosotros los que estamos aquí, tenemos que aprender a sujetar la tierra, porque nosotros tenemos que ir a la tierra prometida, que está, dependiendo a cuál estatura lleguemos, pero siempre el Señor nos tiene una tierra nueva que nos quiere dar. Amén. Leer, Mayra, ¿me lees los primeros 2 versículos? Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, que hablaron a Moisés y el sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Ok. Amén. Entonces, habían hijos de Rubén y hijos de Gad que fueron y vieron esta también era tierra de Canaán. La tierra de Jazer y de Galaad también era tierra de Canaán, pero estaba a las orillas, donde estaba el Jordán. Entonces, ellos vieron y dijeron: oye, nosotros tenemos mucho ganado, eso está bien para nuestro ganado. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y le dijeron a Moisés y a Eleazar, que era el sacerdote, los 3 y 4. Dice Atarot y Dibón y Jazer y Nimra y Hezbón y Elearre, que es un nombre y Nebo, León. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y sus siervos tienen ganado. Entonces, va y les dice a otros que estaban ahí: hey, ustedes tienen ganado, por nombre: Soledad, Brenda, Hilda, Isaac, Mayra, ustedes tienen ganado. Y saben que ahí, esa tierra ya la vimos, está bien buena para el ganado, está bien verde ahí, para que coman y todo. Entonces,
Eso es lo que está haciendo, los que hicieron los hijos de Rubén y de Gad. Y entonces léanme el 5 y el 6, Silvia. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y él respondió a Moisés, a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿vendrán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Entonces, ¿qué están diciendo? O sea que ellos querían quedarse allá y no pasar el Jordán para no tener que pelear por la tierra, por la heredad. Amén. La querían Entonces, conseguir. estaba el Jordán y estaba acá la tierra de Galaad y de José. Y ellos dijeron, no, pues mira, ya encontramos nosotros dónde vamos a quedarnos, nomás entréganos a esta tierra, ustedes pasen el Jordán y vayan. Peleense y háganle como Y ustedes agarren esa tierra que está allá. Está bien. ¿Y qué les dije a Moisés? Oye, ¿cómo nos vas a pedir que lo mejor. que tú te quedes con esta y que los demás pasen el Jordán y peleen y ustedes muy tranquilos acá ya te recibieron su herencia? Vendrán vuestros hermanos de la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Entonces aquí es donde Moisés les dice, mire, el 7 y el 8. Súbelo para arriba. Dice, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Entonces le está diciendo, miren, no nomás ustedes, pero también van y luego les dicen a estos también, hey, ustedes también tienen ganado, quédense acá. Pues imagínate, pues todos iban a querer quedar ahí en una casa. Y no que iban a, y pues le está diciendo, ¿por qué los está desanimando? No, y después también los otros, si se las daba, y me dice, bueno, ¿y por qué se los diste si a nosotros nos vas a hacer ir a pelear? Ajá. Entonces ahí Moisés se enojó y les dijo, mira, esta historia ya se repitió con tus padres, hicieron lo mismo que ustedes están haciendo. Entonces le está diciendo en el 9, ¿sí están ahí todavía? Sí. Ok. Dice, subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Le está diciendo lo que hicieron sus padres. Y después lo que pasó en el 10. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Entonces ahí le está advirtiendo, miren lo que pasó con sus padres. Miren, y porque no fueron perfectos, estamos hablando de la estatura del Señor. ¿Dónde está la perfección aquí en la estatura? Arriba en la cabeza. Arriba. En la cabeza. Pero tienes que tener los dos muebles. La caja y los querubines, si no, si te llegaste hasta el mueble ese, no llegaste a la perfección. Entonces ahí es lo que les quiero enfatizar también. Y vamos a seguirle. En el 12 dice, ¿quiénes fueron los que sí iban a pasar el Jordán? Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. O sea, nada más eran 2. De todo el pueblo, nada más fueron 2. Miren, está advirtiendo, ustedes están De todo, nomás. ¿sí? Entonces al 13 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volveréis en pos de él,
Él volverá otra vez a dejarlos en el desierto y destruirles a todo este pueblo. Entonces, ¿qué dice el 16? Léemelo otra vez, el 16, Mayra, tú. Ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Amén. Amén. Y el 18 también. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Entonces aquí le están proponiendo entonces a Moisés ya. Ok, pues entonces lo que podemos hacer es dejar a nuestros hijos aquí y a nuestro ganado y después nosotros nos vamos a armar y vamos a ir a la guerra. Y después no vamos a regresar hasta que se haya todo ya agarrado su herencia. Entonces aquí ellos van y le dicen, bueno, pues le dicen, ahora, ustedes que han aprendido algo. Cuando alguien le preguntaba a Moisés, ¿era para que Moisés respondiera? Cuando alguien le preguntaba. Por ejemplo, aquí que le están diciendo, bueno, pues déjanos hacer que nuestros hijos se queden acá, pero y nosotros nos vamos a armar para ir a la guerra, ¿está bien? No, el que contestaba era Jehová. Entonces, Porque ¿qué tenía que hacer Moisés? pues sí, ir al Señor. Entonces, Al Señor. era para que Moisés le preguntara a Jehová. So, es bueno emprender estos principios cuando leemos las escrituras, porque ellos no le estaban preguntando a Moisés por preguntarle, hey, ¿tú nos dejas hacer esto? No, era para que fuera Moisés y le preguntara a Jehová. Porque tenemos que tener ese principio, no era para que Moisés respondiera, no era para que Moisés dijera, pues está bien, no, era para que, ok, voy a ir a preguntarle al Señor y de regreso y les digo. Amén. Entonces, quería enfatizar esto, también por eso también había un sacerdote. Pero vamos a continuar. Y dice el 19, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. So, están diciendo, bueno, nosotros vamos a tomar nuestra heredad, pero como quiera vamos a ir a pelear. ¿Ok? Entonces Moisés tuvo que ir delante de Jehová y preguntar si esto es lo que realmente quería hacer. Y miren qué es lo que respondió. El 20 dice, léemelo, Brenda. Entonces le respondió Moisés, si lo hicieres así, si os apercibiereis para ir delante de Jehová a la guerra, y pasaréis todos vosotros armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Hasta ahí. Amén. So, miren, otra vez estamos viendo esta palabra de sujetar, de sojuzgar. Estamos viendo esta palabra en el 22. Que el Señor les está diciendo, está bien, hagan conforme lo que ustedes quieren hacer. Pero, dice, sea el país sojuzgado. No es un país, un terreno, la tierra. Y todo el pueblo. Dice, entonces todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí. So, mira, pongan atención cómo es que el Señor quería hacerlo. Primero tenían que echar los enemigos, después tenía que ser el país sojuzgado delante de Jehová y luego se podían volver. Y después dice, y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Entonces les advierte,
Miren cómo les advierte. ¿Se recuerdan que también en la semana pasada leímos cuáles son los 12 nombres del Señor? Amén. Los 12 nombres gubernamentales de cómo el Señor gobierna. Dice el 23, mas si así no le hicieses, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, les está advirtiendo que si ellos no cumplen con lo que ellos están diciendo, entonces el Señor va a alcanzar porque van a pecar contra Jehová. Entonces le dice el 24, edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Entonces, me voy a saltear hasta el 29. Dice, y les dijo Moisés, si los hijos, entonces ahora Moisés les está diciendo a los hijos de Israel, les está diciendo a todos, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Aquí ya les está diciendo. Y vamos a irnos. Miren qué armadura tenían que tener. Qué armadura, miren. Donde dice el 21, y pasaréis todos vosotros armados. Amén. Miren cómo es que quería. La numeración es 2502 y lo voy a poner aquí en el hebreo. 2502. Y es Halatz. Pero no sé si aquí diga. Oh, sí, mire. Aquí dice. Bueno, lo voy a leer la que tengo acá. Es Halatz, porque en hebreo la H es J, igual que en español, ¿ok? Digo, perdón, igual que en inglés. Es Halatz. Y es tirar, alar, desnudar, partir, librar, equipar para luchar, presentar, fortalecer, apartar, armar, arrancar, dar, defender, descalzar, disponer, engordar, ejército, guerrero, hombre, libertar, librar, listo, quitar, vigor. Y quiero enfocarme donde dice descalzar. Ellos tenían que ir con sus pies limpios. Amén. Aleluya. Ser apartados. También ahí decía apartados, no sé si lo leí. Amén. Pero ahí también decía apartados. Significa que tenían que tener pies santos. Esa es Amén. la palabra para apartados. Santos y limpios. Ellos tenían que usar sus pies para sojuzgar, para sujetar esa tierra prometida. La tierra de Canaán. Es importante que emprendamos esto porque por eso el Señor quiere que nosotros aprendamos estos principios. Amén. Tenían que sacar los habitantes de la tierra. En el versículo 20 y 21, perdón, no, 22. Y aquí es donde quiero también que miren. Okay. Aquí está la balanza. Y se recuerdan que la semana pasada estábamos en Filipenses 3:20. Estábamos en Filipenses 3:20, donde estábamos hablando de que el Señor sostiene la tierra. Amén.
Entonces estábamos hablando sobre la tierra, ahí están las balanzas, la tierra como el planeta Tierra, y luego tierra como de terreno. Y estamos hablando de cuál poder usó el Señor, su poder encontrado de Coaz. Amén. Y que ese es el del Hijo, que es de la tierra, del planeta Tierra, y el terreno, ese es el poder no engendrado del Padre. Amén. ¿Okay? En todo esto miramos cómo el Señor es humilde, porque todo lo que el Señor Padre, todo se lo entregó al Hijo. Por eso es que siempre van a ver siempre mayor al Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor se lo entregó al Hijo. Porque es más grande la tierra completa que un terreno. Amén. Pero siempre es ¿por qué? Porque el Padre se lo ha dado, el privilegio se lo dio a su Hijo. Hermoso. Amén. Para Bendito Dios. Amén. Y ahora el Señor Jesucristo nos lo quiere dar a su esposa. Amén. Para la honra y gloria de Él. Ahora entonces en Números 32 estamos viendo la palabra sojuzgado, que es sujetar. Y estamos en el versículo 22, donde dice, delante de Jehová. Entonces, sujetar delante de Jehová, en versículo 22, donde Moisés les está hablando al pueblo. Sujetar la tierra delante de Jehová. Y luego acá, en el versículo 29, les está hablando al pueblo de Israel. Después de que lo hagan sujetado delante de Jehová, entonces también tienen que sujetarlo delante de vosotros, del pueblo de Israel. ¿Ok? So hay dos tienen que ver. Y aquí, esta, delante de Jehová, estamos hablando de la palabra, de la Torah y de la verdad. ¿Ok? Entonces ya habíamos armados que era 25:02. Entonces estamos viendo que en el versículo 21 de 32 dice, y todos vosotros paséis armados el Jordán con sus pies guerreros y santos delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí. Primero tenían que sacar los enemigos. Amén. Todos aquellos que no querían parte de suerte con el Señor. Entonces todos esos son enemigos de quién. Eran los que no querían ir a la guerra. No, el pueblo de Israel tenía que ir a la tierra de Canaán con sus pies guerreros y echar a todos los enemigos. ¿Pero de quién? ¿De ellos mismos o de Jehová? De Jehová. Entonces de esos tenían que echar fuera, ¿verdad? Y entonces ya que echaron a los enemigos y que quedó el campo limpio, porque ya no había nadie. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Sujetar ahora la tierra misma, ¿Y cómo es que la sujeta? Aleluya, eso está poderoso. Amén, ahí estamos. Porque de echar, pues lo echamos fuera. ¿No? Sí, pero déjame ver que ¿cómo es que sujetamos? con la armadura. Aleluya, y va para allá. Estamos hablando de sujetar, que es raíz kabash. Amén. Y esta es la numeración 35-33. Amén. Miren cómo la vamos a sujetar. ¿Pueden ver ahí? ¿Qué dice ahí? Pisotear, pero para eso tenemos que tener ponernos la armadura, Amén. nuestros pies limpios y nuestros pies apartados, santos. Y entonces cuando tenemos la armadura, podemos pisotear la tierra, alabado sea el nombre, y ponerla bajo los pies de no nosotros, pero debajo de los pies del Señor. Amén. Y decirle, aquí hay un nuevo Dios. Aquí ya no vas a reinar los ídolos ni los dioses que tú tenías antes, porque antes tú sin saber y yo sin saber éramos idólatras de unos dioses que el mundo nos trajo. Puede ser el teléfono, puede ser la televisión, puede ser lo que sea. Pero ahora el Señor viene y dice, esta es mi tierra. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces aquí dice pisotear. Es kabash la palabra que estamos hablando de sujetar. ¿Cómo vamos a sujetar? Pisoteando
diciendo aquí conquistando, violar, es algo, no es nada más ligerito, tienes que hacerlo aquí, tienes que hacerlo con violencia, tienes que hacerlo y tienes que poner la tierra que estaba antes, ponerla a sepultura. Esa ya no sirve, la vamos a hacer nueva en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entonces, así es como se hace. Y así es como lo hizo el pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Amén. Tenían que humillar ese país, esa tierra, y ponerlo en forma correcta, porque estaba en la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque los moradores de esa tierra no sabían de Jehová, o si sabían, no lo adoraban. Ellos preferían adorar a otros ídolos, ellos preferían adorar a otros dioses, pero entonces ahora ellos tenían que ir a enseñarles que hay un Dios vivo, que hay un Dios que mira todo y que Él es el dueño de esa tierra y de nosotros, y que nosotros tenemos que ir a levantar el nombre del Señor y a levantar al Señor y decirle, hay un Dios vivo. Amén. Hay un Dios Amén, amén, amén. y hay un Dios que hizo la tierra, que me hizo a mí, que te hizo a ti, y hay que dar testimonio de lo que el Señor es. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el Señor te pone aquí, que a veces, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a veces el Señor, cuando tú estás orando, el Señor te pone a caminar de un lado para otro y te pone a decir, Aleluya. Amén, amén. Gracias, Cristo. significa que estás sujetando la tierra debajo de tus pies. Aleluya. Estás sujetando el lugar donde tú estás sujetando eso, pero ¿para quién? Para Jehová, porque tenemos que hacerlo primero delante de Jehová, como lo dice aquí, y después que tú se lo das a Jehová, entonces el Señor te lo da a ti. Alabado. Alabado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Para eso tenemos que tener esa armadura que solamente el Señor te la puede dar. Nadie más te la puede dar. Para que el Señor, todo el tiempo que mira su palabra, Él separa todas las cosas. Desde Génesis, desde del capítulo 1, Él separó las aguas de la tierra, separó los cielos, separó el sol de las nieblas, separó todo. Así Dios nos quiere separar de este mundo, de todo esto, que el mundo, las potestades de maldad, todo eso quiere que se una a nosotros, a ellos. Pero nosotros no nos tenemos que unir a ellos, tenemos que apartarnos, tenemos que ser separados. ¿Para quién? Para Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros estamos separados, entonces el Señor, y ponemos la sangre que el Señor pone también debajo de nuestros pies. Amén. Por eso es que es muy importante cuando el Señor les dijo a sus discípulos, si alguien, cuando ustedes vayan y compartan la palabra, si alguien no les quiere dar, no les recibe o si les rechaza y les dice que no quieren aceptar la palabra, sacúdense. Sacúdense ese polvo, porque está específicamente diciendo, sacúdete el polvo. Amén. De rechazo. Ese Aleluya. polvo de que no te está rechazando a ti. Y Él lo dijo más de una vez, están rechazándome a mí. Si ellos están haciendo eso, te van a llegar a odiar. Pero no te están rechazando a ti, no te están odiando a ti. Aleluya. Me están odiando a mí. Gracias, Y Cristo. también dice su palabra que cuando estamos pasando por esto, nos gocemos porque ¡Ay, estamos haciendo algo bien. Aleluya. Porque es para la honra y gloria de nuestro Señor. Gracias, Dios Señor. significa todo esto. Aunque nosotros estemos pasando por pruebas y nos duela y estemos llorando, pero significa que estamos levantando su nombre. Aleluya. No todos van a recibirlo, no todos van a quererlo, pero estamos Aleluya. levantando su nombre. Gracias, Estamos Señor. haciendo su voluntad para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús.